Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz, perfecta
desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulce que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé, y la vida mundana jamás desearé. Buenas noches, les habla el pastor Israel Menez desde la ciudad de Denver, Illinois. Quiero darle una cordial bienvenida a un programa más de la Hora de la Verdad. Gracias por sintonizar nuestro programa, estamos en vivo y el propósito en esta noche es que nuestro programa pueda ser de bendición a la vida de cada uno de los que ya están en sintonía de esta estación Radio Monte Hebrón. Continuamos con nuestro programa. Escuchemos este canto. No me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande y infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva. A Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso. Saludos a la hermana María Chinos que se acaba de reportar. Dice: hola, buenas noches, Dios le bendiga. Gracias por sintonizar nuestro programa. También quiero mandarle un saludo a la hermana Anabel Rodríguez, que ya está en sintonía. Dios les bendiga. Oh, Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Día en día Cristo está conmigo. Escuchemos este canto, el hogar de la fe, que Dios pueda hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, un hermoso hogar donde la fe en Dios y en su palabra pueda ser visible, palpable. Escuchemos este hermoso canto, seguimos adelante. Está escuchando La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menez. Gracia que con valor resplandecerá, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar
Para ser una familia tenemos que amarnos en toda causa y sin egoísmo. Y nuestra casa tendrá que ser un hogar de abundante gracia, una reflexión de fe. Y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar. Y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar. Y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, que somos el hogar de la fe. En esta noche estaremos meditando en el tema ¿Cómo han caído los valientes? Ese es el tema de esta noche. En unos minutos estaremos entrando en la meditación de la palabra de Dios. Así que siga en sintonía y le mandamos un caluroso saludo a todos los que ya están en sintonía en esta noche. Gracias por acompañarnos en esta noche, martes 20 de diciembre. Ya estamos a punto de terminar un año y bueno, gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Escuchemos este canto. Aún a pesar de los tiempos difíciles, las adversidades, el Señor está con nosotros y nos ayuda. Dios es bueno. Hasta el alma, y le oro a mi Señor, porque no puedo entender hasta que en su dulce calma me pregunta, ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo las fuerzas, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste tú hermosas alas al pavorear, pero al búfalo le diste a ser tu en cenizas dormiré y de polvo cubriré mis palabras y razones, ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y quedas, que tú lo puedes hacer, porque esto es lo mejor. Me arrepiento de verdad, ya no volveré a hablar, pues hablaba cosas que no comprendí.
Si tienes inteligencia, házmelo saber. Saludos a la familia Saucedo que está en sintonía desde la ciudad de Deming, Nuevo México. Dios le bendiga, pastor, y su familia. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esta prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Solo en él confío. ¿Qué amigo nos es Cristo? No hay mejor amigo que nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque hemos encontrado al mejor amigo y Él nunca falla. Vamos a escuchar un canto más y después de este canto estaremos entrando en la enseñanza. Saludos a la hermana Laura Rodríguez Hernández, que ya está en sintonía. Dios le bendiga y que pueda ser de bendición el programa y la enseñanza en esta noche. Y lo que ahora soy es por la gracia del Señor. Solo por gracia salvo soy, mi lugar Jesús tomó, por mí pagó. Soy completamente libre por la vida que Él me dio. He sido amado y perdonado solo por gracia. Salvo soy.
jactar de cuanto logré hacer, porque míos nunca pueden ser los triunfos que Él me dé. No sé dónde estaría yo sin conocer su amor. Tan solo puedo recordar por gracia. Le invito a abrir la palabra de Dios en esta noche. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 17 al versículo 27. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 17 al 27. Le voy a dar lectura, después estaremos haciendo una oración y estaremos entrando en el mensaje en esta noche. Dice la palabra de Dios: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Ha perecido las armas de guerra. Quiero hablar en esta noche acerca del tema: ¿cómo han caído los valientes?
¿Cuántos cristianos están cayendo en la vida espiritual? Jóvenes y aún adultos que en tiempo atrás tomaron una decisión de seguir a Dios y andar en los caminos de Dios. Pero pasó el tiempo, pasaron los meses, pasaron los años y ahora ya no están en el camino de Dios. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han caído? ¿Por qué se han alejado? ¿Por qué han desmayado? ¿Por qué han caído los valientes? En el capítulo 31 del primer libro de Samuel nos relata la muerte de Saúl y sus hijos por mano de los filisteos. Cuando llegó la noticia a David, se conmueve en su corazón y tiene un gran pesar por la noticia que recibió y expresa estas palabras en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. En el versículo 19 dice la palabra de Dios: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, ¿cómo han caído los valientes? Versículo 27 dice David: ¿cómo han caído los valientes? Ha perecido las armas de guerra. Cuando oímos de pastores, quizás misioneros, cuando oímos de hermanos en las iglesias que por una u otra razón han caído en la vida cristiana, han desertado, se han apartado de los caminos de Dios, debe haber un pesar, una tristeza en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y debemos expresar con un dolor en nuestro corazón como lo hubo en la vida de David. Y dijo estas palabras: ¿cómo han caído los valientes? Quiero ir a Dios en oración, pidiendo a Dios que bendiga el mensaje y que pueda ser de bendición, de ánimo y de exhortación a la vida de cada uno de nosotros para poder decidir mantenernos firmes en los caminos de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y pasen los años y que podamos mantenernos firmes y llegar hasta el fin de nuestra vida. Como dijo Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero para eso necesitamos agarrarnos de Dios, agarrarnos de su palabra y confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos un día más de vida. Le pido que bendiga la enseñanza en esta noche, que la predicación o el estudio pueda ser de bendición a la vida de cada uno de los que están escuchando este programa. Nos ponemos en sus manos y ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes y no caer, no desertar, no alejarnos de la vida cristiana. Ponemos en sus manos este tiempo y que pueda su Espíritu Santo, Señor, darnos la sabiduría, el entendimiento para poder discernir y aplicar su palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Dijo David. Ha perecido la gloria de Israel. Ha perecido las armas de guerra. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Esas fueron las palabras de David cuando llegó la noticia de que Saúl y Jonatán y sus hijos habían caído en mano de los filisteos y habían sido muertos. Cuando caen los valientes, en primer lugar quiero que veamos, cuando caen los valientes, hay derrota. Su ejército fue derrotado. Cuando caen los valientes, hay derrota en nuestras vidas. Mire, en primer libro de Samuel 31, versículo 1, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Aquí miramos esa batalla que se llevó a cabo entre el ejército de Saúl y el ejército de los filisteos. Y dice la palabra de Dios que los filisteos pelearon contra Israel. Y el pueblo de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Cuando caen los valientes, escuche, hay derrota. Su ejército fue derrotado de Saúl.
Pero no solamente hay derrota, también hay pérdida. Dice el versículo 1, dice que los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Murió mucho pueblo del ejército de Israel, pero también murieron los hijos de Saúl. Entonces, cuando caen los valientes, dije, hay derrota, su ejército fue derrotado. Cuando caen los valientes, hay pérdida, sus 3 hijos fueron muertos, el ejército fue muerto, pero también Saúl fue muerto. Dice el versículo 4, dice en el versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Cuando caen los valientes, dije, hay derrota, su ejército fue derrotado. Cuando caen los valientes, hay pérdida, Saúl es muerto, sus 3 hijos, su escudero y mucho pueblo de su ejército también murieron. Cuando caen los valientes, hay dolor. En segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17, ya leímos hace unos momentos, pero déjenme leer una vez más. Dice la Biblia, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Saúl hubo dolor en su corazón, David tenía dolor en su corazón al oír la noticia de que Saúl había sido muerto. Dice la Biblia que endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y luego dijo, ¿cómo han caído los valientes? Dije, cuando caen los valientes hay dolor. David tenía dolor, pesar en su corazón. Había aflicción, había tristeza, había un lamento en la vida de David. Cuanto más amamos, cuanto más nos duele. Cuando David supo la noticia que Saúl, el rey, había muerto, pero que también Jonatán, su hijo, había muerto, David hubo tristeza, hubo dolor en su corazón. Eso nos muestra que David amaba al rey Saúl. David amaba a Jonatán. Y ya miramos en esos versículos, dice la Biblia que Jonatán y David tenían una amistad muy fuerte entre ellos. A tal punto que cuando viene la noticia a David, hubo un gran dolor en el corazón de David. Dije, cuando caen los valientes hay derrota, hay pérdida, hay dolor, pero también cuando caen los valientes hay angustia. El corazón se angustia. Mire lo que dice el versículo 26. Dice David, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. David pasó angustia en su corazón cuando supo que Jonatán había muerto, cuando su mejor amigo y también fue su cuñado, Jonatán, había muerto. David se angustió en su corazón. Pero también cuando caen los valientes, escuche, hay confusión. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 7, dice la palabra de Dios. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había oído y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Hubo confusión al oír el resto del pueblo de Israel
que Saúl había sido derrotado con su ejército, que Saúl había sido muerto, sus hijos habían sido muertos y parte del ejército había sido muerto. Dice la palabra de Dios que viendo esto, el pueblo de Israel huyeron, dice la palabra de Dios. Cada uno dice, dejaron las ciudades y huyeron. Entonces dejaron las ciudades a manos de los filisteos y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. ¿Por qué? Porque había confusión en el pueblo, en la nación de Israel. Al caer el rey Saúl y su ejército, el pueblo hubo confusión y huyeron dejando la ciudad por la derrota de su rey y su ejército en mano de los filisteos. Dije que cuando caen los valientes hay confusión, pero también cuando caen los valientes, escuche, el enemigo se burla y hace escarnio. Cuando caen los valientes, el enemigo se burla y hace escarnio. Mire lo que dice el versículo 8 del primer libro de Samuel, capítulo 31. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, ¿qué pasó? El enemigo se burla, hace escarnio. Dice, le cortaron la cabeza y la colgaron en el templo de Dagón. Eso lo encuentra usted en primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 10. Y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán, expuestos a la vergüenza pública. Les despojaron las armas. El enemigo se burla, como se burlaron de Sansón. Allí en Jueces capítulo 16, cuando Sansón fue derrotado, dice la palabra de Dios que le sacaron los ojos y lo pusieron a moler y luego lo sacaron para que sirviera de juguete a los filisteos. Cuando caen los valientes, dije, el enemigo se burla y hace escarnio. Cuando cae el cristiano, esos que dicen ser algunas veces sus amigos, pero que no quieren nada con Dios, y cuando lo ven caer, ¿saben qué hace? Se burla de su cristianismo. Por eso, cuando David oye la noticia, le pesa y hay dolor en el corazón. Debemos de tener mucho cuidado y mantenernos firmes, porque cuando caen los valientes hay derrota, cuando caen los valientes hay pérdida, cuando caen los valientes hay dolor, cuando caen los valientes hay angustia, cuando caen los valientes hay confusión, cuando caen los valientes el enemigo se burla y hace escarnio. En segundo lugar, quiero que veamos por qué caen los valientes. ¿Por qué caen los valientes? ¿Sabe por qué caen los valientes? ¿Por qué cayó Saúl y su ejército? Una de las razones por qué caen los valientes es por desobedientes. Por desobedientes los valientes caemos muchas veces. Cuando no obedecemos a Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad, créalo que estamos dando pasos para caer y ser derrotados. Mire lo que dice en primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y versículo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y versículo 14. Porque caen los valientes por desobedientes y por ser rebeldes. Dice el versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Por qué caen los valientes? Dije, por desobedientes y por rebeldes.
Aquí la palabra de Dios nos dice claramente por qué murió Saúl. Dice, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y por consultar a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Debemos tener mucho cuidado en cuanto a la desobediencia y en cuanto a la rebelión, porque nosotros podemos volvernos desobedientes y podemos rebelarnos en contra de Dios y de su palabra y hacer nuestra propia voluntad. Y muchas veces nuestra voluntad está en contra de la voluntad de Dios. Nos va a pasar lo mismo que a Saúl. Vamos a caer. ¿Por qué caen los valientes? Por desobedientes, por su rebelión, por consultar a quien no debía. Saúl no consultó a Dios, consultó a una adivina. Por no consultar a Dios caen los valientes. Pero también hay otra razón por qué caen los valientes. ¿Sabe por qué caen? Por descuido. Por descuido. Dice la Biblia que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Ponga atención. Mire sus pasos. ¿Por qué caen los valientes? Por descuido. Déjeme mostrarle aquí un ejemplo más. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, por favor, si puede ir, si no escuche. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Urías Eteo era un fiel soldado guerrero del ejército de Israel. Era un hombre que peleaba las guerras, era un hombre que era un hombre que estaba con el ejército, y él era el esposo de esta mujer Betsabé. Y dice la Biblia en el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego que ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. ¿Por qué caen los valientes? Por descuido. Cuando David tenía que estar con el ejército peleando, se quedó en la casa, en su palacio, y luego empezó a caminar en su terrado, y por no tener cuidado, David cayó en un terrible pecado llamado adulterio. Y ese pecado lo llevó también a cometer otro pecado que se llamó homicidio. Y David pagó muy caras las consecuencias por descuidar su vida, por no tener cuidado. ¿Por qué caen los valientes? Por desobedientes, por su rebelión, por consultar a quien no debía, por no consultar a Dios. ¿Por qué caen los valientes? Por descuido, por tener también en poco la palabra de Dios. Mire lo que dice en el capítulo 12, versículo 9. Cuando David es reprendido en cuanto a su pecado, y mire lo que dice, le dice el profeta Natán a David, que era palabra de Dios, y le dice: ¿por qué? Segundo libro de Samuel 12:9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Note, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios, la palabra de Jehová? ¿Por qué caen los valientes? Por tener en poco la palabra de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? ¿Tenemos en poco la palabra de Dios o respetamos y tenemos en alta estima la palabra de Dios? David tuvo en poco la palabra de Dios
no cuidó su vida espiritual, se descuidó y cayó en un terrible pecado. Tal fue el caso también de Sansón. Tuvo en poco la palabra de Dios. En el libro de Jueces 16, dice ahí, empieza ahí a jugar y a tener en poco la palabra de Dios. Y fue presa de Dalila y descubrió el secreto de su fuerza. Y eso lo llevó a la ruina a Sansón, por tener en poco la palabra de Dios. No juguemos con las cosas de Dios, porque caeremos. ¿Por qué caen los valientes? También hay otra razón por qué caen los valientes. Por tener un corazón dividido. Por tener un corazón dividido. Mire lo que dice en 2 a Timoteo capítulo 4 versículo 1. 2 a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Segunda Timoteo 4 versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí Pablo está animando y exhortando a Timoteo. Pero mire lo que dice en el versículo 9. Procura venir pronto a verme. Versículo 10 que dice: porque Demas, había un hombre que fue un fiel colaborador de Pablo, un hombre que estaba ahí apoyando a Pablo en el ministerio, pero pasó el tiempo y porque tenía un corazón dividido, se apartó de los caminos de Dios. Dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Timoteo, procura venir pronto a verme. Timoteo, me siento solo, me siento triste, porque Demas me ha desamparado. ¿Para dónde se fue Demas? Dice: amando este mundo. ¿Por qué caen los valientes? Por tener un corazón dividido. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice: no améis al mundo. Cristo enseñando, dice que ninguno puede servir a dos señores. No podemos decir amar a Dios y amar al mundo. En el libro de Santiago, Santiago dice: oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Note la seriedad. En el libro de Apocalipsis dice: por cuanto a Cristo, ¿verdad?, exhortando a la iglesia de la Odisea, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿por qué caen los valientes? Por tener un corazón dividido. Demas se apartó y cayó. ¿Cómo han caído los valientes? Pero ¿sabe una cosa? También caen los valientes por pararse por la verdad. No en todos los casos caen por desobedientes, por rebeldes, por tener un corazón dividido, por tener en poco la palabra de Dios, pero también algunas veces caen los valientes por pararse por la verdad. Tal fue el caso de Juan el Bautista. Usted sabe, Juan el Bautista fue un profeta que predicó la palabra de Dios. Les predicaba y les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y cuando Juan el Bautista tuvo un encuentro con Herodes, le dijo Juan el Bautista: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahí en Marcos 6, del 16 al 18. Y eso le costó la cabeza y le costó la vida a Juan el Bautista. ¿Por qué caen los valientes? Por pararse por la verdad. Había un hombre llamado Nabot que tenía una viña cerca del palacio del rey Acab.
Y el rey Acab miró la viña de Nabot y le gustó y quería tenerla, y le dijo a Nabot: Nabot, véndeme tu viña o dámela y yo te doy otra. Pero dijo Nabot: no te la voy a vender porque es una herencia, una heredad de mis padres. Y sabe una cosa, eso le costó la muerte a Nabot por consejo de la esposa perversa de Acab, llamada Jezabel, y puso testigos falsos que hablaron mal de Nabot, y luego lo sacaron y fue apedreado y muerto. Y luego va esta mujer y le dice a su marido Acab: ve y ya toma la viña que querías. Porque caen los valientes algunas veces por pararse por la verdad. Dios quiera que si hemos de caer, que caigamos, pero por pararnos por la verdad y no por el pecado. Como Jonatán, Saúl fue muerto, sus hijos, incluyendo a Jonatán. Pero sabe una cosa, Jonatán murió cumpliendo su deber en la guerra, peleando al lado de su padre y al lado del ejército de Israel. Jonatán murió como un fiel guerrero al ejército y al rey. Caen los valientes por cumplir con su deber en la guerra. También caen los valientes también por cumplir su deber, como Urías, que fue muerto siendo leal y fiel a su deber y aún a su rey y a su ejército, pero fue muerto a espada Urías. También caen los valientes por pararse por la verdad, como Esteban por predicar la verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 7, nos relata la muerte de Esteban por predicarles a los judíos y decirles que ellos habían crucificado al Mesías, al Salvador. Fue apedreado, pero por predicar la verdad. Como Abel por hacer lo correcto, dice la Biblia, que fue muerto por su hermano Caín. Entonces no siempre caen los valientes por desobedientes, por rebeldes, por el pecado, pero muchas veces también los valientes caen por pararse por la verdad, por predicar la verdad y por hacer lo correcto. Dios quiera que ese sea el caso, ¿verdad? Si hemos de caer, pero que caigamos por la verdad, no por el pecado. En tercer lugar, cuando caen los valientes, escuche, cuando caen los valientes, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Mire lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Proverbios 24, versículo 16. Dice la palabra de Dios de esta manera, Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cuando caen los valientes, aún hay esperanza. Podemos levantarnos. Mientras hay vida, hay esperanza. Saúl, sus hijos murieron, ya no tuvieron otra oportunidad. Pero si hemos caído en la fe, si hemos cometido pecados, si nos hemos apartado de la voluntad de Dios, aún hay esperanza. 7 veces cae el justo y aún vuelve a levantarse. No podemos quedarnos caídos. Necesitamos levantarnos, necesitamos volvernos a Dios, arrepentirnos y seguir adelante en la vida cristiana. Mire lo que dice el Salmo 146, versículo 8, Salmo 146, versículo 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 146, versículo 8, dice la palabra de Dios: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿Sabe? Dios nos levanta. Dice: Jehová levanta a los caídos. ¿Se acuerda el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 18? Cuando el hijo pródigo se fue de su casa, se fue y dice que vivió perdidamente. Allá cuando ya no tenía nada, dice la Biblia que volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre mucha comida hay, yo aquí perezco de hambre. Y luego dijo el hijo pródigo: me levantaré. Note esa palabra, me levantaré e iré a mi padre. Dice la Biblia: Jehová levanta a los caídos, me levantaré.
Cuando caen los valientes, dije, hay esperanza, levantémonos. Cuando caen los valientes, no podemos quedarnos caídos, es tiempo de levantarnos, porque Jehová levanta a los caídos, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Jehová, ¿verdad? Abramos nuestros ojos y busquemos a Dios y clamemos a Dios. Números 24, versículo 4, escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Números 24, versículo 4. Dijo el que oye los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Note lo que dice, caído, pero abierto los ojos. Abramos nuestros ojos y pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aún hay esperanza. Caído, pero con los ojos abiertos, dice la palabra de Dios. Cuando caen los valientes hay esperanza. ¿Qué hacer? Levantémonos. No podemos quedarnos caídos. Dijo el hijo pródigo, me levantaré. Abramos nuestros ojos. Clamemos a Dios por ayuda. ¿Se acuerda cuando Sansón fue engañado por esta mujer llamada Dalila, y luego le sacaron los ojos y luego lo pusieron a moler y luego lo llevaron ahí al templo para hacer de burla, de juguete? Pero dice ahí la palabra de Dios que Sansón clamó a Dios y le dijo, Señor, fortaléceme esta última vez para tomar venganza de mis enemigos. Y Dios, dice la palabra de Dios, que le volvió otra vez sus fuerzas y tumbó las 2 columnas y todo ese edificio se vino abajo y murieron todos los filisteos y también murió Sansón, pero clamó a Dios por ayuda. Cuando caen los valientes hay esperanza y necesitamos clamar a Dios por ayuda. Cuando caen los valientes reconozcamos que hemos caído. Reconozcamos que hemos caído. Cuando Natán enfrentó a David y le dijo, tú eres ese hombre que pecaste. ¿Sabe qué dijo David? Pequé contra Jehová. David reconoció, he pecado, pequé contra Jehová. Y usted puede leer el Salmo 51. Ese salmo nos habla acerca, ¿verdad? Dice la palabra de Dios cuando David oró pidiendo el perdón y la misericordia de Dios. Vemos a David orando a Dios. En Lucas 15:18 dice el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozcamos que hemos caído. Mientras no reconozcamos, no nos podremos levantar y el Señor no es que Dios no pueda, pero el Señor, ¿verdad?, quiere que reconozcamos para que el Señor nos restaure. ¿Qué hacer si hemos caído? Cuando caen los valientes hay esperanza. Levantémonos, abramos nuestros ojos, clamemos a Dios por ayuda, reconozcamos que hemos caído, humillémonos delante de Dios. Ahí en el segundo libro de Crónicas 33, versículo 12 y versículo 13, había un hombre, un rey llamado Manasés. Este rey fue un rey malo, un rey que hizo cosas perversas, mas sin embargo cuando Dios trató con él y este hombre se humilló y reconoció y clamó a Dios, Dios le perdonó y aún Dios lo restauró. Mire, segundo de Crónicas 33, versículo 12 y versículo 13, dice la palabra de Dios de esta manera. Segundo libro de Crónicas 33, versículo 12 y versículo 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Note, este hombre se humilló, este hombre perverso, este rey, mas sin embargo cuando él se humilló, Dios lo restauró, Dios lo puso otra vez en el reinado. Humillémonos delante de Dios y el Señor nos levantará. Como Pedro cuando negó a su Señor, pero dice la Biblia que se humilló y lloró amargamente y fue restaurado.
Dice segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí está la clave. Si hemos caído, humillémonos delante de Dios. Ya para terminar, como conclusión, David exclama y dice, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis, dice David. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Ha perecido las armas de guerra. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? La pregunta es, ¿quién será el siguiente que caerá? Busquemos a Dios y pidamos de su ayuda sabiduría para no caer. Y dice la palabra de Dios en primera a los Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. ¿Cómo han caído los valientes? Que Dios nos ayude y que en esta noche usted y yo decidamos en nuestro corazón mantenernos firmes en los caminos de Dios. Estamos a punto de terminar el año 2016 y que podamos terminar el año 2016 en los caminos de Dios y que el año 2017 podamos seguir caminando en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, y que podamos terminar el año 2017 y seguir firmes y no caer. Pero nada de eso va a ser posible si nosotros no ponemos atención al consejo de Dios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y si alguien ha caído, arrepiéntase, reconozca que ha caído, humíllese delante de Dios y busque a Dios y el Señor le levantará. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Dios en oración. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias por su palabra que es nuestro alimento espiritual. Oh Señor, gracias porque usted nos ha dejado ejemplos de hombres que hicieron cosas que no eran correctas y que los llevaron a su caída. Y nos ha dado esos ejemplos para nosotros tener cuidado y no cometer los errores que otros han cometido. Y después vamos a llorar y vamos a exclamar como David, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Hay dolor, hay pesar, hay confusión, hay pérdida. Pero Señor, ayúdenos a no caer. Ayúdenos, Señor, a agarrarnos de su palabra, a agarrarnos, Señor, de su Espíritu Santo, de usted, y mantenernos firmes en la vida cristiana. Señor, y si alguien ha caído y está escuchando este mensaje o lo escuchará, Señor, que su Espíritu Santo obre en su corazón y que pueda caer de rodillas y poder clamar por misericordia y por ayuda. Dios levanta a los caídos. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y que pueda levantarse una vez más y empezar una vez más a caminar en sus caminos y en su voluntad. Ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. No es lo mismo el decir que soy cristiano y fingir la santidad que Cristo da. No es lo mismo decir Señor te amo mientras vives en completa falsedad. No se puede más servir a los señores. Escogeos hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme sea
adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Se puede más servir a dos señores. Escogeos hoy a quien le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Quiero mandarle un saludo a mi hermano Juan, que está ahí escuchando en Rochelle, Illinois. Quisiera que usted se reportara a través del chat Spreaker o a través de un mensaje de texto. Le puedo dar mi número de teléfono celular es el área 217-217. El teléfono es 597-6304, se lo repito, área 217-597-6304, y mándeme un mensaje y diga, verdad, gracias. Si este programa es de bendición a su vida, si es de edificación, mándeme un mensaje y diga gracias. Creemos, verdad, provecho de ser de bendición a ustedes, y que a través de la predicación pueda nuestra vida espiritual ser edificada y animada a seguir firmes en los caminos de Dios. Puede reportarse ahí con un mensaje por el chat Spreaker o por un texto. Ahí está mi número de teléfono, se lo repito una vez más: 217-597-6304. Me gustaría, verdad, que se reportara y que dijera gracias si el programa es de bendición. Y bueno, es una bendición poder estar con ustedes. Vamos a cerrar nuestra programación en esta noche. Les deseamos que tengan una hermosa, feliz Navidad y que puedan pasar un buen tiempo recordando el nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que vino a este mundo para morir por nosotros en la cruz y darnos vida eterna. Navidad no es nada más comida, regalos, y para otros que no buscan a Dios, ¿verdad?, pecado. No, es un tiempo en el cual recordemos ese gran regalo que Dios mandó, ¿verdad?, por amor a nosotros, para darnos la vida eterna. Así que tenga una feliz Navidad y que Dios le bendiga. Quisiera leer más unos mensajes. María Chinos dice: gracias, Pastor Menés, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, hermana, gracias por sintonizar nuestro programa en esta noche. Que tenga una feliz noche. Hermana, me pidió un canto. A ver, déjenme ver. La hermana Laura Rodríguez Hernández me pidió un canto: ve, dilo a las montañas. No tengo ese canto, hermana, disculpe. No tengo ese canto aquí en la música. Pero bueno, quizás otro canto.
Y la otra semana le podemos poner otro. Que Dios le bendiga y gracias por acompañarnos en esta noche. Nos despedimos, vamos a escuchar un canto más y después cerramos nuestra programación de esta noche. Que Dios les bendiga. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denville, Illinois, en el programa La Hora de la Verdad. Que tenga una feliz noche. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.